Gente que está del otro lado, también a toda la gente que nos está viendo a través del streaming. Como siempre le decimos, en Instagram nos pueden escuchar a través de Partido Libertario Santa Fe Capital, que sería Partido Libertario SFC. Así que todos los que quieran nos pueden buscar en Instagram también para contactarse con nosotros. Después tenemos también el teléfono de la radio, que es 342-5032-091. 342-5032-091. Así bueno, pueden estar en contacto con nosotros porque como siempre decimos, este es un programa de ciudadanos para los ciudadanos y la idea es que podamos participar todos y compartir la información o lo que quieran. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Primero que nada quiero darle la bienvenida como siempre a Marian, que está ahí con la parte de redes y todo. Muchas gracias Marian por estar acompañándonos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasó con el tren ahí que te...? No, demoraba un ratito nada más. Pero llegamos, sí, acá sí. estamos. Y bueno, Nígel, muchas gracias por venir. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, de nuevo, en otra semana más. Semana por medio, ¿no? Por supuesto. Pero bien, un gusto estar de vuelta, lindo el clima. Sí, la verdad que un hermoso día hoy, para lo que viene siendo, hermoso día nos tocó. Y bueno, hoy tenemos una visita muy especial, lo cual estamos muy agradecidos. Nos visita Luis Niel, que él es doctorado en filosofía en la Universidad de Colonia, Alemania. También estudió en Argentina, también en Estados Unidos. Es profesor de la UNL e investigador del CONICET. Ese tema que a todos nos tiene tan atrapados, tan interesados, se escuchan un montón de cosas, pero por ahí no sabemos bien qué es lo que pasa o no pasa con el CONICET. Así que realmente hoy vamos a tener un programa muy importante donde vamos a tener información de primera mano. Así que bueno, bienvenido Luis. Muchísimas gracias, Pablo. A vos también, Nigel, les agradezco muchísimo por la invitación. Ustedes saben que, bueno, que compartimos muchas ideas en cuanto a las cuestiones filosóficas y políticas con relación al liberalismo. Así que, bueno, para mí es un placer poder contar con este espacio para también explicar algunas cositas. Ya hemos hablado en más de una oportunidad de que es importante que la gente que está, diríamos, comprometida con las ideas de la libertad y del liberalismo, y bueno, ahora muy en boga el término libertarismo, que podamos así ir haciendo de a poquito, así como una suerte de esclarecimiento conceptual, digo, para saber un poco, bueno, tanto en términos ya no tanto políticos, sino por ahí filosóficos, conceptuales, que sepamos de qué estamos hablando. Eso, como te digo, más del lado de lo conceptual. Y después en lo que respecta a lo que mencionabas, Pablo, del tema de las instituciones, en particular les agradezco por la invitación porque también es una oportunidad para explayarme un poco con respecto a temas tan candentes hoy en día, temas tan controvertidos como es la cuestión de la educación pública y obviamente el CONICET, que son instituciones en las que yo trabajo, y algo que podría resultarle a mucha gente paradójico es que alguien que trabaja en una universidad pública y en un organismo público como el CONICET pueda abrazar las ideas de la libertad. Pero bueno, mi idea es en algún momento de esta linda charla que podemos tener es poder ir explicándole por qué son ambas cosas son compatibles, digamos, que en qué sentido se puede hacer, en qué sentido se pueden hacer las cosas bien y en qué sentido se pueden mejorar. Excelente. Bueno, creo que una de las primeras preguntas por ahí que surge es decir, filosofía, que siempre se relaciona a la izquierda, pero acá tenemos un doctorado en filosofía abrazando las ideas de la libertad. ¿Nos podrías contar un poquito cómo llegaste a las ideas de la libertad y el porqué de las ideas de la libertad? Es un largo recorrido. Yo, mi formación académica fue básicamente en filosofía teórica, es decir, temas relacionados con problemas del conocimiento, problemas del lenguaje, problemas de filosofía de la ciencia, dicho muy grosso modo. Y bueno, yo crecí académicamente en el finales del menemismo, cuando la sociedad argentina prácticamente no hablaba de política. No voy a entrar en la cuestión si está bien o está mal la politización. Yo en general creo que una politización radical, bueno, diríamos, ese tema prefiero dejarlo de lado, pero crecí en un momento donde se hacía filosofía teórica sin necesidad de discutir de política. Yo siempre fui un liberal, de haber leído autores clásicos, llámese John Locke, llámese Smith, Stuart Mill, bueno, podría nombrar a varios, no digo que todos digan lo mismo, pero puedo nombrar a varios. Pero nunca me vi muy dentro en ese momento, dentro de la discusión de teorías de filosofía política, teorías políticas.
Pero después, bueno, estuve muchos años afuera, estuve una primera estadía en Alemania, después otra en Alemania, en Estados Unidos, y cuando volví me encontré con una realidad argentina de una sociedad totalmente politizada. Y eso fue como que me llevó a decir, bueno, perfecto, este liberalismo que tengo ahí latente, durmiendo, bueno, tengo que hacerlo revivir de algún modo y hacerlo más explícito. Y ahí, bueno, en ese momento, todos estos trabajos previos que tenía, me puse a ir estudiando detenidamente, porque también lo que veía cuando llegué a la Argentina, yo retorné a la Argentina en el 2012, como les decía, una sociedad totalmente politizada, instituciones académicas totalmente politizadas, donde había, por así decir, un discurso oficial de izquierda, distintas variantes, podemos decir más o menos kirchnerista, distintas formas de izquierda, y me encontré con que decir que uno era liberal era prácticamente decir que uno era un nazi o que era un defensor de la dictadura, es decir, una sarta de disparate que uno se cruzaba muy comúnmente en los distintos ámbitos académicos. Me encontré con mucha gente, aunque esto no lo crean, de CONICET, que también eran liberales, que también estaban convencidos de la idea de la libertad, pero que no se animaban a decirlo. Y bueno, y ahí empezó un poquito este recorrido mío. Mis trabajos, como les decía, son básicamente en filosofía teórica, pero paralelamente siempre me dediqué a trabajar liberalismo como, digamos, no hobby, porque lo trabajo en la universidad en un proyecto de investigación, al cual ahora se sumaría Nigel, de ser aprobado el proyecto nuevo, pero sí en términos que podría decir no dentro de la centralidad de mi investigación. Y con respecto a las ideas de la libertad, como les decía, a ver, si yo soy un académico, si me llego a ir muy por la tangente, por favor me avisan. A tierra de vuelta. Sí, porque bueno, uno viene con un cierto background en una determinada área. Bueno, no, lo que les decía es que yo siempre me formé con un liberalismo clásico, y bueno, y a medida después de retornar a la Argentina, entré a interiorizarme con nuevas corrientes, con digamos, todas las variantes que hay del liberalismo, y bueno, y obviamente el libertarismo, que es un término muy en boga. Yo creo que eso lo podríamos dejar, que lo hemos hablado para alguna otra charla, sobre justamente el concepto de liberalismo o conceptos de liberalismo. Es una familia muy compleja la del liberalismo. Sí. Se dicen muchas cosas, que por ahí algunas son correctas, otras no tanto. Hay mucha confusión también. No siempre son compatibles entre ellas. No siempre son compatibles, totalmente no. En muchos casos no. Sobre todo cuando se paraleliza el liberalismo, a ver, también lo voy a decir muy genéricamente, con lo que es derecha e izquierda. Hoy en día yo creo que hay una suerte de alianza coyuntural entre el liberalismo / libertarismo con la derecha, que entiendo las alianzas coyunturales históricamente, en la historia política de la humanidad. Totalmente. Eso fue siempre necesario, pero eso no implica que el liberalismo / libertarismo sean de derecha. Por esto tampoco quiero decir que sea izquierda. Yo creo que justamente un liberalismo, ustedes me dirán bien entendido lo entiendo yo, no es de izquierda. Justamente porque la izquierda también, en términos muy generales, tiene conceptos muy fuertes de igualitarismo en un sentido sustantivo, que un liberalismo en tanto defensa de la individualidad. Yo creo que eso choca con ese concepto tan sustantivo, tan cargado de igualitarismo que tiene la izquierda. Sí, yendo a la base, creo que una de las principales diferencias, digamos, entre una corriente y la otra, ¿no es cierto? Sí. El tema son dos posturas distintas en ese sentido, digamos. Totalmente. Yo creo que si me tirás la lengua y me decís cuál sería la principal contraposición, yo me defino como liberal, no como de derecha, pero sí, claramente creo que el problema es la izquierda y la nueva izquierda. Como te decía, si me preguntás en pocas palabras cuál es la gran diferencia, y la izquierda tiene una idea del todo sobre las partes, digamos, el todo igual. Exacto. La igualdad, el todo del Estado. Está bien, algún marxista me dirá el Estado se debe disolver, algo que nunca pasó con el marxismo históricamente hablando, pero el liberalismo tiene en contraposición con eso la idea del individuo, el individuo por sobre todo, es decir, la libertad individual.
Y de ahí, bueno, obviamente que se derivan un montón de cosas, pero yo creo que una de las bases del liberalismo está claro en la filosofía de John Locke, en el tema de los derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Yo creo que eso es básico. Pero también es otro tema interesante, que lo podemos dejar para otro momento, el tema de los derechos humanos, porque llamativamente los derechos humanos fueron capitalizados por la izquierda. Esas son... Esa es una de las cosas interesantes, porque... Sí, uno podría decir que los derechos humanos en sí no son un ente en sí, sino que son una institución, básicamente. Por eso pueden ser capitalizados y son capitalizados. Sí. Porque actúan como una institución. Son una institución en el sentido más básico del término, que es algo que se instituye históricamente y adquiere un valor universal, en eso sí. Y después sí, efectivamente, digamos, en tanto instituciones políticas se fueron instituyendo, desde la Revolución Francesa, Declaración de Independencia de Estados Unidos, hasta, bueno, si quieren, la Declaración de los Derechos Humanos. Pero siempre estuvieron de la mano del liberalismo. Dejó de lado la izquierda liberal, pero la izquierda tradicional, la izquierda marxista, diríamos que tuvo poco y nada que ver con los derechos humanos. O sea, la vida, la libertad y la propiedad privada nunca fue una prioridad. Y como les decía, el punto de partida tenían en contraposición con esto una idea de igualdad muy sustantiva entre todos, donde el Estado era justamente no diría el garante, el que imponía justamente esta idea de igualdad, donde se homogeneizaba todo en desmedro del individuo. Totalmente. Así que por eso, digo, para no irme tanto por la tangente y tratar de digamos, contestar lo que me preguntabas, yo creo que justamente el liberalismo en un sentido general es el defensor del individuo en tanto tal, y es el defensor de, como les decía, los 3 derechos humanos básicos. Sí, del humano en sí, del individuo en sí. Exactamente. Pero como vos decís, la izquierda ve el todo, ve el Estado en sí, no ve la totalidad de las cosas. En la totalidad de las cosas hay cuestiones de detalle que por ahí, bueno, son insignificantes, ¿no? No hacen a beneficio del Estado, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vemos en todas las grandes agrupaciones sociales y políticas de izquierda, en todos los países que han desarrollado así. Quizás cuestiones de detalle de ¿cuál es la minoría más pequeña? El individuo. El individuo. Esa es siempre que la izquierda habla de la minoría esta otra, los está catalogando en un todo. Está tomando ciertos individuos que tienen cierta característica en común, por ejemplo la sexualidad, y dice, bueno, estos son un todo. Estos no son Pedrito, Juanito y Juanita que tienen en común que son homosexuales, por ejemplo. No, ellos son un todo, ellos son un conjunto homogéneo, ¿bien? Entonces tiene que haber una causa superior para este todo. Hay un todo que globaliza a cada uno de esos individuos y bueno, la particularidad de cada uno no está por sobre ello, digamos. No está por sobre el todo. Ponen el colectivo siempre por encima de lo individual y eso yo lo que creo que termina pasando es que siempre se terminan cometiendo errores porque pueden tener cosas en común así como pueden tener cosas diferentes. Entonces cuando ponen el todo sobre el individuo terminan pasando un montón de cosas, hasta temas de poner las instituciones por encima de las personas. O sea que las instituciones terminan teniendo más poder, que creo que una de las cosas que viene pasando hace muchos años. Entonces el individuo después no te podés terminar defendiendo ante el sistema. El mismo sistema te está comiendo porque se le dio más poder a las instituciones y al todo sobre el individuo. Y eso creo que es una de las principales cosas. Y yendo un poco a esta pregunta y demás, si querés agregar algo quería más. agregar algo Sí, que sí, me sí. parece que los dos mencionaron cosas muy importantes. Decir lo del colectivo, que eso creo que fue una de las características siempre claramente de la izquierda marxista, pero también en general, diríamos, de la izquierda en un sentido genérico. Y lo de las políticas identitarias, porque es lo que podríamos decir hoy la nueva izquierda, la New Left, como se la conoce, justamente es una de las defensoras de lo que son estas políticas identitarias, por donde, en virtud de las cuales la identidad colectiva está siempre por sobre la identidad individual. Decimos, claro. Es una idea totalmente antiliberal, donde, bueno, a ver, ser de color, ser de una determinada sexualidad, está por encima. Cuando diríamos, el liberalismo fue justamente el defensor pero de esas diferencias. Es decir, que no tiene que haber nadie por encima de que yo soy diferente del otro. Y si tiene que haber un Estado, porque yo creo que tiene que haberlo, en un sentido soy un minarquista, tiene que ser justamente el garante de que yo pueda ser diferente. Pero fíjense la paradoja que genera la izquierda, que en estas diferencias, llámense diferencias sexuales, diferencias raciales, siempre está por encima lo colectivo. Es decir, lograron transformar la diferencia en una identidad.
Tiene una identidad colectiva, pero está siempre por encima de las partes. Por eso terminan pasando, como se dio históricamente con la izquierda marxista, la izquierda, diríamos, más contemporáneas dentro de la izquierda cultural, siempre han sido violentas. Porque en esa idea de imponer el todo por sobre la parte, terminan ejerciendo violencia. Es decir, antes en la época de los soviéticos te mandaban a los gulags en Siberia, donde si no te mataban te morías de hambre o de frío, y hoy en día, diríamos, te cancelan. Exacto. Te cancelan. Si uno está en contra de estas ideas colectivas, y bueno, queda fuera. Siempre van en busca de la censura. Claro. Exactamente. Sí, es la exclusión del grupo, es justamente el asunto. Claro. Construir la identidad de las personas sobre un grupo implica, si te excluyo, bueno, vos no existís. Si vos tenés algún rasgo que no se adapte a ese colectivo, quedaste afuera. Porque ese también son los problemas. Es como que hoy en día lo que propone la izquierda es aceptar una especie de combo, ¿viste? Como los combos del McDonald's. Perdón, no tenía que hablar, pero la idea de que... Y tenés que comprar todo. Y si discrepás con algún punto, estás afuera. Claro. Porque no estás con el colectivo. Creo que algo que está pasando con el colectivo LGTBI y también con el tema del feminismo, de que hay gente igualmente que piensa distinto. Totalmente. Y no lo pueden entender o no lo pueden creer el hecho de que haya uno que piense distinto. Exactamente. Es decir, pero pará, si vos sos, sin ir más lejos, poco el kirchnerismo utilizó esta campaña con decir, che, sos de clase baja o no tenés recursos, ¿cómo vas a votar a Milei? ¿Cómo vas a votar a la derecha si, entendés? Vos si sos así, te vas a quedar así y tenés que votarnos a nosotros porque... Y hasta también como que se apropian un poco, porque cuando vos a cada individuo no lo podés manejar, pero podés manejar el colectivo, podés manejar esas organizaciones, y también creo que hay un lado por el tema político, entrando en lo político, desde que podés manejar a través de las instituciones, a través de agrupaciones y a través de un montón de cosas esa idea colectiva. Entonces, el que por ahí piensa distinto y más, directamente excluirlo, para que eso no se contagie al resto tampoco y para poder seguir manejando las cosas. Creo que sin ir más lejos, tal vez mezclo un poco las cosas, pero lo que le está pasando a Beliboni, digamos, que él manejaba como la gente, che, no, si ustedes quieren el plan van a tener que hacer esto. Y de repente ahora encuentran, gracias al número de las denuncias, que hay un montón de gente que iba a las marchas, todo, pero que no quería ir, que realmente lo obligaban y ahora se encuentran con algo distinto. Entonces también mezclé un poco las cosas, pero creo que estamos en un momento que se está rompiendo un poco eso, de que ellos manejan los colectivos, manejan la idea y manejan todo. No, yo creo que es un buen ejemplo. Justamente, ya hablando en serio de la aplicación política, ¿no? De la política real, de cómo actúa en la realidad, vos tenés, por ejemplo, situaciones como con lo que arrancamos, ¿no? De que Juanito y Pedrita son homosexuales, ponele, ¿me entendés? Y eso no define nada de Juanito ni Pedrita más que el hecho de que le gusta a alguien de su mismo sexo. ¿Qué significa que a Pedrito le guste Juanito? ¿Significa que sabe matemática? No. Capaz que sí, capaz que no. ¿Significa que vota a la izquierda? Capaz que sí, capaz que no. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. ¿Me entendés? En esta lucha, en esta homogeneización de las identidades de las personas para meterlos en grupos que los maneja, lo perverso, hablando ya del manejo político, lo perverso es cuando se toma algo que no es una condición de alguien, sino que es una situación cambiable, ¿me entendés? Porque Pedrito es gay, listo, está bien, es gay, ¿qué quiere que haga? Bien por él, supongo, ¿me entendés? Pero que alguien sea pobre, por ejemplo, no es, bueno, no sé, para alguien es pobre, bueno, bien por él, no, o sea, una situación que debe ser cambiada, pero en lugar de focalizarse en debe ser cambiada, ¿qué pasa? Se agarra a la gente con menos recursos y se le forma la identidad, lo que es la identidad del pobre, ¿me entendés? Entonces todos los pobres no es que son gente que está en vulnerabilidad y que, bueno, sería esperable que salgan de esa situación. No, se les genera la identidad. Vos sos pobre, vos sos esto. ¿Me entendés? Y te tienen que gustar estas cosas y tenés que votar estas cosas. Y ahí, cuando le generás esa identidad, como que si fuese una identidad nacional, el ser pobre, ¿viste? Como yo soy argentino, vos sos español, bueno, yo soy pobre. ¿Entendés? Le genera como esa especie como incluso de orgullo de lo que es. Y se lo genera en base al desprecio del otro grupo. Porque se homogeniza el otro grupo. Se homogeniza el grupo de la clase media. El cheto, ¿viste? Sí, y se le genera el odio. Entonces ahí lo maneja, le genera la identidad a través de homogenizar al otro grupo y hacerle chocar con odio, ¿me entendés? Hacerle chocar con este es tu enemigo, ¿me entendés? Como este hincha de River, se vos hincha de Boca. ¿Me explico? Y cuando le genera esa identidad es cuando los manejan, ¿me entendés? Totalmente. A ver, si vamos al manejo político, y ahora te dejo, Luis, que sigas, si vamos a las estrategias políticas, porque atrás de la política hay mucha gente muy pensante, muchos muy perversos también,
que terminan utilizando todo esto porque hay gente que realmente defiende las ideas. Yo por eso siempre digo, eso de pelearnos por ideologías políticas, a mí no me gusta mucho porque sé que hay gente que realmente defiende las ideas y que si uno hablando de buena manera, buscando soluciones, es lo que digo, en vez de una batalla ideológica sin fin, buscando soluciones, por ahí podés llegar a ciertos puntos en común y acuerdo. Pero es verdad que desde la política, del manejo de las masas, vos haciendo estos colectivos, haciendo estas cosas, podés tener un manejo generalizado que después el que quiere salir o el que quiere opinar distinto no encaja. Entonces, como no encaja, o termina saliendo o termina callándose la boca para encajar. Y ahí yo creo que una vez más donde entra una contradicción, no sé si adjudicarlo solamente a la izquierda, sino también a otros grupos políticos, como puede ser el kirchnerismo, el hecho de decir cómo manipulan a la gente, cómo utilizan estas corrientes, sin ir más lejos lo que pasó con el feminismo. El feminismo se utilizó muchísimo al final del gobierno de Macri, es más, fue una de las movidas más grandes, creo que para voltear el gobierno de Macri, y después cuando se asumió el gobierno de Alberto, se terminaron las marchas feministas, se acabaron los problemas, se acabaron todo. Entonces sí, che, fíjate cómo nos hablan del odio, nos hablan de todo eso, y al final se está inculcando del otro lado el odio. El decir, che, no, tenemos que ir a luchar en contra de esto, tenemos que ir a pelear en contra de esto, porque ellos son los que nos odian, ellos son los que no nos quieren. Y ahí es una de las contradicciones más que hay. Que en sí, en sí la izquierda, no sé si estará de acuerdo, todo el marxismo siempre ha planteado la identidad en base a esto en contra de esto otro, ¿me entendés? No es la identidad en base de la unidad mínima que es el individuo, que puede tener infinitas variables, ¿me entendés? Si el individuo es la unidad mínima, es igual a las otras unidades mínimas y tendrán sus variantes, que son, digamos, despreciables en el sentido que no importan, ¿me entendés? Si es blanco, negro, hombre, mujer, igual, ¿me entendés? Son todos seres humanos y todos tienen estas mínimas características, ¿no? En cambio, cuando vos homogenizas el grupo, siempre lo plantean en esto contra esto. Porque siempre plantear un grupo, en general, en la política, siempre es plantearlo en contra de otro. ¿Me entendés? No existe plantear un grupo porque tienen estas cosas en común y buscan este objetivo común. No, es plantear este grupo en contra de este otro. Siempre es de choque, ¿me entendés? Entonces siempre la mentalidad, por así decirlo, siempre es la del conflicto, ¿me entendés? Siempre es la del ataque. Sí. Bueno, mencionaron tantos temas que creo que nos vamos a necesitar unas cuantas horas para charlar de todo esto. Pero, a ver, sí, el tema de la contradicción es una de las estructuras básicas de la izquierda, toda la izquierda marxista, digamos, post-hegeliana, está justamente, la idea de la contradicción es fundamental. Incluso la contradicción es necesaria para dar esos saltos, para poder lograr una especie de síntesis. Y después, bueno, toda la teoría de la contradicción de Schmitt, que es una de las que se incorporó en Argentina durante el kirchnerismo, de la mano de Ernesto Laclau. Un tema de que la identidad se define siempre en contraste. Pero que es un tema que no es exclusivo de acá, porque eso también es un tema muy de los argentinos, que creemos que muchas de estas cosas que pasan acá son de acá. Eso pasa en todos lados, lo podemos ver, nos enfocamos en Estados Unidos, donde justamente, digo, no quiero entrar en detalles políticos, que eso probablemente alguien tenga más para aportar que yo, mi orden es el de las ideas, pero en Estados Unidos es muy común justamente lo que veníamos charlando, el tema de la afirmación de la identidad en un colectivo, es decir, el colectivo es el que define mi identidad, y en contraposición con otro. Fíjense, por ejemplo, todo el tema de los grupos de defensa negro, que con una tremenda legitimidad de la época de la defensa de los derechos civiles, pero cómo se lo transformó y se lo politizó también en grupo identitario. Uno se define en función de eso. ¿Y qué pasó? Se encontraron que había un montón que decían, no, pará, yo soy un individuo, y eso pasaba. Saltaba un tipo brillante como es Thomas Sowell, que es un intelectual negro de un calibre intelectual impresionante, que él decía, no, miren, esto no representa, y además esto unifica, crea algo, diríamos, una especie de masa total que anula al individuo y anula los méritos, y como bien decían, siempre con un enemigo enfrente, que llamativamente el enemigo ahora es el blanco, el occidental, es decir, Occidente es el culpable de todos los males, lo cual es un auténtico disparate, porque decir que Occidente es el culpable de todos los males, no solo es un desconocimiento, diríamos, supino de lo que es la historia de la humanidad, sino que además nos estamos olvidando de algo que es justamente las ideas de la libertad, las ideas del liberalismo surgen en Occidente.
son ideas occidentales, de la racionalidad occidental. Y de ahí a decir, sí, a ver, que ha pasado cosas con los hombres blancos, sin lugar a dudas, pero también es sin lugar a dudas que valga la redundancia, que todo este tipo de debates se dan justamente en qué países, y en los países occidentales. Porque ahora estamos todos con el tema del islamismo, con esto no quiero en absoluto discriminar al Islam ni nada por el estilo, porque justamente como liberal uno tiene que dar espacio a todas estas libertades, pero se propone eso cuando en esos lugares no son justamente los que se caracterizan por defender ideas de la libertad ni por tener multiplicidad de discursos. Pero bueno, tampoco, no me quiero ir de nuevo por la tangente. Digo, para cerrar este debate, creo que lo fundamental, el liberalismo surge históricamente, ya podríamos decir John Locke, hubo antecedentes ahí. En la Revolución Francesa el liberal era el que estaba en contra diríamos, el que defendía el derecho individual contra el monarca, con el ancien régimen, el viejo régimen. Y bueno, después obviamente que a lo largo del siglo XIX hubo una serie del liberalismo más social, el liberalismo más individual, pero hoy por hoy podríamos decir que, claro, el liberalismo es una familia muy amplia, y hay del liberalismo de derecha hasta el liberalismo de izquierda. Yo creo que en general el liberalismo, dado que se basa en estas ideas de la defensa de lo individual, es un poco incompatible con un liberalismo muy de izquierda. Podemos discutir hasta qué punto puede haber un liberalismo social. Yo creo que se puede discutir, es un debate legítimo, pero sí cuando lo social está por encima del individuo. Yo que eso ya creo que ipso facto ya no hay más liberalismo. Porque ahí se termina el liberalismo. Ahí se termina el liberalismo. Sí se pueden hacer comunes acuerdos entre individuos. Totalmente. Para un beneficio social, digamos. Totalmente. Y eso es lo que se puede lograr. Y realmente creo, y de adentro, y viendo, y charlando con la gente, que realmente existe eso. Porque dentro del ser humano está la bondad. Como tal vez algunos dicen que también está la maldad y demás. Obviamente están las dos cosas. Pero se puede llegar a acuerdos sin que te obligue el Estado ni ninguna institución a hacer beneficio social, a hacer cosas por los demás. Y además, hasta eso es lo que hace crecer a la especie, es lo que hace crecer al humano, ayudarnos entre todos. Y después mezclando las cosas como hago siempre, termina siendo la economía, ese intercambio de productos, de servicios entre la gente, esa ayuda que nos damos entre todos, es lo que termina haciendo desarrollarnos. Así que te dejo seguir. Sí, no, lo que quería agregar es justamente, porque acá quiero llamar la atención sobre un punto. Es una especie de estereotipo que se tiene que está totalmente infundado, que es que el que es liberal, ¿qué tipo de palabras puedo utilizar en vivo? Mientras no sean insultos, está todo bien. Bueno, es un inmoral. Es una persona que no tiene ningún valor, que es un egoísta total, que quiere pisar la cabeza de la gente, en contraposición del izquierdista, que es una persona altruista, bondadosa, que está siempre en una especie de hipismo, de un amor por sobre... A mí eso me llamó la atención para el segundo bloque, después del corte. Sí. Que vos habías arrancado diciendo que habías vuelto a la Argentina y te habías encontrado con que ser liberal era ser nazi prácticamente, incluso en círculos académicos. O sea, yo también lo veo, vos ya sabés, sí. Pero eso, la caracterización que se hace uno y se hace el otro, fíjate que si volvemos a esto de que cada colectivo toma su identidad en contra de otro. Como la izquierda se maneja en armar colectivos, ¿me entendés? No hay individuos, hay colectivos. Este colectivo propio tiene que armarse a sí mismo, ¿me entendés? Arma microcolectivos, los LGTB, las mujeres, los negros, las personas de otras razas, las razas no blancas, digamos, como le llaman. Todos estos microcolectivos tienen que formar parte de un colectivo superior, de orden superior, que en sí es la izquierda, ¿me entendés? Sí. Y esta tiene que estar caracterizada y tiene que tener una identidad. Pero como no la tiene realmente, porque su identidad son, si te querés poner específico, son los microcolectivos que tiene, como la tiene que formar en contra de algo, bueno, la tiene que formar en contra del otro. ¿Y el otro qué es? Y el otro es necesariamente enemigo, el otro necesariamente es el nazi, el malo, ¿me entendés? Sí, pero lo que quiero agregar, Nigel, es que no solamente es el enemigo, porque el enemigo es un concepto político, eso también ya lo decía Carl Schmitt, es un concepto que define cuestiones políticas, sino que acá hay una moralización total de la política. El que es liberal es mala persona, es un inmoral que no tiene... Por eso rescaté el término nazi, porque nada, o sea, cuando uno caracteriza a alguien como nazi, no es que yo te digo,
vos sos comunista porque pensás que, bueno, las empresas tienen que ser tal modo. Cuando yo te digo vos sos nazi, te estoy diciendo vos sos un genocida. Y te está tirando un piedrazo donde Claro. ya no hay vuelta atrás. Totalmente de acuerdo. Pero ese sí creo es un punto fundamental, porque yo creo que todo lo contrario, lo que tenemos que reivindicar del liberalismo es justamente la posición ética del liberalismo. Totalmente. El liberalismo, el verdadero liberal es el que defiende el derecho, como dice siempre Milei, en función de la frase esta que cita de Alberto Venegas Lynch, es el respeto exactamente por el proyecto del otro. Y yo creo que, vamos a discutir de eso, pero hay algo de eso, es justamente defender al otro individuo. Yo respeto, voy a defender tu diferencia, pedí tal punto, voy a defender tu diferencia. Vos tenés una diferencia, tenés diferencia sexual, tenés diferencia racial, bueno, yo voy a defender eso, porque a mí lo que me importa es que vos en tu diferencia puedas hacerlo. Y eso fue el liberalismo. Totalmente. Eso fue el liberalismo. Y ahí hay un gesto ético, podríamos decir, un gesto de enorme bondad. Y yo en ese sentido creo en contraposición, creo que la izquierda lo que presenta es una especie de pseudo bondad, un pseudo altruismo, donde en nombre, siempre que yo soy bueno, te piso la cabeza. Y si vos te querés irte, no estás de acuerdo con el combo que tenemos acá, y bueno, no te mando a Siberia, pero te cancelo, que es uno de los temas ahora. Te dejo sin trabajo, te dejo afuera. Sí, te excluyen del grupo. Te excluyo del grupo, exactamente. No, te anula la identidad, que es justamente lo que más estamos hablando. Exacto. Anular la identidad del individuo, ¿qué querías decir? No, agregar sobre eso y cómo está funcionando y cómo ahora está saliendo a flote que se manejan de esa manera. Sí. Y creo que la batalla cultural pasa justamente por eso, por limpiar un poco el nombre del liberalismo, sin irnos por las ramas, sin irnos a las corrientes, sin irnos a todo eso. Realmente se le hizo durante años y se utilizó la educación pública, que es un tema del que vamos a hablar en el siguiente bloque. Se utilizó mucho la educación pública justamente para eso, para embarrar las ideas de la libertad y para contar algo que no son. Porque esa es otra realidad. Hay gente que está en contra, pero porque en realidad no sabe lo que son las ideas de la libertad. Entonces creo que también la batalla cultural es un tema importantísimo, porque tiene que ver con entender realmente, y yo personalmente creo que en el fondo todos somos liberales. Porque ser liberal es ese respeto del individuo, del proyecto de vida del prójimo y de que cada uno pueda hacer, pensar como quiera. Obviamente, siguiendo ciertas normas de convivencia como individuos. Pero es muy básico de ahí en adelante y depende de cada uno, de los gustos, de la costumbre, de lo que sea, de las preferencias de cada uno. Entonces, creo que en el fondo todos somos liberales, pero durante años se ha ido en contra de este concepto. Y si lo pienso del lado del poder, desde el lado político y de todo esto del manejo de masas, que es un tema que siempre me interesó, tiene sentido, porque a un individuo libre es difícil manejarlo. En cambio, a colectivos es mucho más fácil manejarlo. Entonces creo que también pasa un poco por ahí del por qué, porque uno se pregunta ¿por qué utilizaron la educación para inculcar ciertas ideas y las otras no? ¿Por qué no enseñaron libremente? Pero bueno, creo que en el segundo bloque... Para agregar, pero yo Sí. cerrar, no sé si quieres agregar vos, pero para lo que vos decías del manejo político, de armar los colectivos, lo que tiene es que en sí el colectivo maneja a los individuos que están dentro del colectivo. Y Por lo eso. maneja a través del mecanismo de la exclusión. ¿Entendés? Al Exacto. armarse el colectivo de estos individuos, el colectivo propio maneja y coacta al individuo en vos tenés que ser esto. Porque si no, yo te excluyo. Exacto. ¿Entendés? Y esa presión de ser excluido, de ser expulsado, de lo que se supone uno es, que ahí es cuando se acota cómo y hasta dónde debe pensar los individuos que pertenecen a ese colectivo. Exacto. Sí, Yo, pero perdón Luis, pero hoy te iba a agregar una pregunta más, pero creo que se responde un poco con esto. Es decir, si le pudiéramos decir a la gente que nos está escuchando el por qué las ideas de la libertad. Eso que fue un poco el principio. ¿Por Sí. qué las ideas de la libertad? Es algo que se puede ir por las ramas, que puede ser muy extenso, pero yendo a cosas básicas. ¿Por qué las ideas de la libertad pueden servir para la vida de los individuos, por ejemplo, que nos están escuchando y pueden servir como ideas políticas para que el país salga adelante? una Es pregunta, una pregunta, por eso lo digo. una pregunta así, a ver, voy a intentar hacerlo lo más sucinto posible. Yo creo que la idea de la libertad, porque, bueno, justamente ahí es la culminación de la ilustración del proyecto racional europeo, justamente se canaliza en lo que fue la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, hubo otros, por supuesto, no vamos a entrar en detalles, donde es justamente lo que decíamos, de los derechos humanos. Derechos humanos bien entendidos, no como la entiende la izquierda, es el derecho a la vida,
el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada en contra de un poder central. ¿Sí? Y si vos me preguntás, Pablo, ¿por qué? Yo estoy convencido, eso es fundamental, la iniciativa humana, la iniciativa del individuo, del poder crecer, del no depender, de que no toda mi vida se defina en función, como decía Nigel y recién estábamos conversando, en función de una identidad colectiva. No toda mi vida tenga que depender de un Estado que me diga hacia dónde tengo que ir. Y con esto quiero aclarar, yo no comparto, no soy anarcocapitalista, no, es más, creo en lo personal que la idea del anarcocapitalismo no funciona. Yo en ese sentido comparto incluso con muchos liberales, inclusive von Mises, que es uno de los que más se menciona hoy en día. Un Estado sí necesitamos una institución que nos garantice un funcionamiento legal básico, un funcionamiento de la fuerza de autoridad, y después podemos discutir, en ese sentido, si soy minarquista, podemos discutir hasta dónde llega ese minarquismo. Esa es la pregunta que... Eso creo que es uno de los temas más complicados y que hoy en día deberían estar más en discusión. Pero sí, volviendo a la pregunta originaria, yo creo que sí, que lo principal es siempre el individuo. Y lo principal es siempre el individuo en diferencia con otro. Y esto es fundamental, porque justamente todos los grupos identitarios que hoy en día se defienden, que están tan en boga, diríamos, feminismo, el derecho de las mujeres, el derecho... Bueno, todos esos derechos se fueron ganando gracias al liberalismo. Hoy la mujer tiene, diríamos, sí, ¿hay alguna diferencia? Sí, supongamos que sí, pero la mujer prácticamente hoy tiene las mismas prerrogativas que los varones, lo mismo en las minorías sexuales, todo eso gracias al liberalismo, y no necesitamos hacer políticas identitarias para defender eso. Yo creo que las ideas de la libertad son justamente los que potencian esa diferencia individual. Y el liberalismo, si algo lo caracteriza, que esto también es importante, es el principio de tolerancia, es acompañar al otro en su diferencia, ser tolerante con otro, respetar la diferencia. Que ese es uno de los puntos, porque la izquierda justamente lo que no quiere es eso. La izquierda no le basta decir, mira, el otro es distinto. No, tenés la obligación a hacer lo que yo te digo para que el otro se mantenga en su identidad. Entonces, volviendo al punto de partida, yo soy liberal por eso, porque creo que lo individual, la libertad individual, la vida individual, está por encima de lo colectivo. En ese sentido sí creo que soy totalmente antiizquierdista y totalmente contrario a lo que se denomina actualmente la New Left. Bueno, excelente. Realmente un tema muy interesante que ahora lo vamos a mezclar con otras cosas, pero vamos a aprovechar que tenemos que ir a un corte y después vamos a seguir con el tema de la educación, de la universidad, del CONICET, que creo que realmente es un tema interesantísimo y que a la gente que está del otro lado le va a servir mucho para conocer más al detalle. Así que bueno, vamos a ir un cortecito y volvemos dentro de un ratito. Estamos una vez más, son las 7 de la tarde, volvemos al programa con el segundo bloque y quiero recordarles una vez más a todos que tenemos el número de WhatsApp que es 342-5032-091, 342-5032-091, donde nos pueden mandar mensajes, opinar sobre lo que estamos conversando y demás, y también recordarles a todos que nos pueden seguir por streaming a través de Partido Libertario SFC. Partido Libertario SFC. Nos pueden seguir a través del Instagram, que en este momento estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, siguiendo con estos temas tan interesantes, vamos a aprovechar que lo tenemos a Luis y le vamos a preguntar un poco sobre tu experiencia como docente dentro de la universidad. ¿Qué nos podés contar, ya que está tan en vista hoy en día el tema de la educación pública? Si querés contarnos un poco tu punto de vista sobre la educación pública y cómo lo ves desde adentro, cómo está funcionando y demás. Bueno, esto es un temón enorme, muy grande. Yo lo primero que quiero aclarar es que soy liberal, libertario, como dije, pero también creo en la educación pública. Creo que es una institución importante. Creo que también ha sido, digamos, la universidad pública. Yo cuando hablo de educación, esto obviamente que lo podríamos extender a la educación primaria y secundaria, que bueno, justamente uno de los grandes presidentes, Roca, fue el que garantizó la escuela como una institución básica para poder justamente igualar una sociedad que estaba llena de inmigrantes, gente que no tenía recursos y que precisamente por ese mínimo aporte del Estado, porque la verdad que no es que desestabiliza el PBI, fue justamente lo que permitió garantizar las condiciones para las cuales Argentina llegamos a ser uno de los países más importantes del mundo.
eso es cierto, y, sí, incluso de Latinoamérica, perdón, de Latinoamérica e incluso del mundo. Por eso creo que la educación como institución es importante. Dicho esto, también creo que es importante que se pueda fomentar la educación privada, tanto a niveles primarios, secundarios como universitarios. Pero si me permitís hacer una reflexión un poquito más general, Sí. digo, para explicar por qué esta educación pública, yo creo que las universidades también históricamente, bueno, surgieron por lo general dentro de círculos eclesiásticos, estamos hablando del año 1200, pero más allá de estos círculos eclesiásticos, digamos, recién relacionados con la iglesia, que las universidades fueron creciendo, fueron instituciones públicas. Incluso, digo, porque, a ver, yo con mi ley comparto un montón de cosas, pero hay un montón de otras que no las comparto, pero bueno, creo que es normal, somos liberales y no estamos todos de acuerdo. Cuando él dice que nada bueno surgió de las instituciones académicas públicas, yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que las instituciones, por ejemplo, lo que fue la gran academia del siglo XIX en Alemania, el Imperio Austrohúngaro, bueno, Francia también han sido instituciones públicas. Digo, por ejemplo, que tanto se habla de von Mises, que fue uno de los grandes pensadores de la economía, o Hayek. Ellos son gente que estudiaron en la Universidad de Viena, una de las universidades que más grandes pensadores y científicos sacó en los últimos 2 siglos, que era una universidad pública. Sigue siendo una universidad pública. Ahora se introdujeron una serie de pago como le dicen, de matrícula, pero son pagos mínimos, no como en Estados Unidos. En ese sentido yo sí creo que es importante, y es importante justamente para el crecimiento. Y en ese sentido, cuando yo hablo de que hay un crecimiento que permite igualdad, lo entiendo en el sentido más formal del liberalismo, es decir, en el sentido, no vamos a dar una igualdad sustantiva como propone la izquierda, sino una igualdad donde decir, bueno, a ver, yo llego acá y bueno, pero ahora me toca hacer, digamos, la universidad me dio el respaldo que necesitaba, ahora me las tengo que arreglar, ahora tengo que hacer lo que... Y bueno, por eso, volviendo a la pregunta, diríamos, más general, más histórica, yo creo que las universidades públicas tienen un lugar importante en la historia general de Occidente, han ocupado un lugar muy importante, y en Argentina en particular, porque, reitero, yo creo que también es importante poder fomentar el mundo universitario privado, por diversos motivos, porque, bueno, a lo mejor puede haber universidades confesionales, puede haber universidades con otros perfiles, en ese sentido yo creo que también es importante a fomentar. Bueno, en Estados Unidos está claro, Estados Unidos tiene un sistema de universidades privadas muy grande, donde funcionan también, donde los particulares y las fundaciones pueden derivar recursos a las universidades. Es decir, uno de los principales ingresos de las universidades norteamericanas son los famosos endowments, que son como donaciones. Ajá. Que se hacen y se pueden disponer impuestos. O sea, uno puede también, digamos, los fondos que uno aporta a los impuestos no van solo a lo público, sino también podrían ir a lo privado. Que eso es muy importante. Pero dicho esto, tampoco podemos importar un sistema acá a la Argentina. No podemos decir, bueno, privaticemos todas las universidades. Estados Unidos tiene una historia de 3 siglos de universidades privadas funcionando de ese modo. En Argentina tenemos un modelo de universidad pública, que es un modelo que funcionó bien, que funcionó históricamente bien. Yo creo que tenemos que estar agradecidos. Ha sacado grandes científicos, hemos tenido 3 premios Nobel, diríamos, ha sido importante. Lo que sí es cierto que el sistema universitario en Argentina en los últimos años quedó muy, muy sujeto a lo que son ciertos movimientos políticos e ideológicos. Y eso yo creo que ha ido siempre en detrimento de la calidad universitaria que siempre caracterizó a la Universidad Argentina. En ese sentido, digamos, haciendo una especie de balance entre mi mirada más intelectual de lo que es la universidad y la mirada más práctica como docente universitario, yo creo que la universidad viene en una situación complicada por varios motivos. Si me preguntás hoy, 2024, cuáles son los problemas de la universidad pública, y yo creo que uno de los problemas claramente es el tema de los recursos, y con esto no me estoy refiriendo a mi ley, porque vamos a decir las cosas como son. Hoy tenemos 300 paros y hace 7 meses atrás, 8 meses atrás, teníamos una situación más o menos similar, puntito más, puntito menos, y no se hacían paros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es una situación que es generalizada, que viene ya hace rato.
Es decir, los sueldos universitarios siempre fueron sueldos muy bajos. No quiero hablar de otras, de tanto de la educación primaria como secundaria, porque son ámbitos que conozco menos. También sé que son sueldos escasos, pero en el caso del ámbito universitario, no quiero entrar en números, pero si ustedes supiesen lo que ganamos acá, realmente es lastimoso. Y esto quiero no dejar de enfatizarlo, esto no es algo que es culpa de Milei ni de Macri. No, esto viene de toda la vida porque Sí, ¿viste? no es algo de ahora, digamos. Mi abuela, mi vieja, como mi hermana que estudió para docente y no ejerció, se fue del país, pero me acuerdo del dicho, más pobre que maestro de escuela en su momento. Sí. Es una locura. Y el tema de los recursos, no sé si más o menos tenés conocimiento o no, ¿los recursos están y se van a otra cosa? ¿O directamente los recursos no están o no son suficientes para mejorar la calidad de los sueldos y la calidad del servicio, podríamos decir, que da la universidad? Es una pregunta compleja. Yo no quiero entrar en cuestiones de presupuesto universitario porque no Sí. estoy andando en el tema, pero sí lo que sé es que la principal, diríamos, torta del presupuesto universitario va a los sueldos docentes, con lo cual estamos hablando, sí con sueldos docentes, que es prácticamente la gran parte del presupuesto universitario, estamos pagando tan bajos sueldos, o sea, hay un problema de presupuesto. Por supuesto, hay otro porcentaje de funcionamiento universitario que, ahí sí, yo en eso coincido totalmente con Milei, creo que fue uno de los principales motivos del paro, el tema de auditar. Hay que auditar, hay que ver bien cómo va. ¿Dónde van las cosas? Porque hay muchos problemas. Primero, pensemos, los sueldos universitarios son muy bajos, muy bajos. Primer punto. Segundo punto, hay mucha gente que son docentes en la universidad, digamos, que van a dar clases y que no tienen ni siquiera cargos. Es decir, eso está muy precarizado. En el caso de la UBA es muy conocido, digamos, Vox Populi, eso. Y después, bueno, hay otra masa de presupuesto que sí, en algunos casos se sabe, hay universidades más transparentes que otras, eso está claro. Como en todo, depende de la gestión de los individuos. Sí, no quiero dar nombre de universidades concretas, pero hay muchas de las universidades nuevas que son muy poco transparentes, por ahí las más tradicionales tienen un poquito más de transparencia. Pero sí, lo que sucede es que hay un monto que eso en algunos casos está claramente justificado, en otros lados va a parar a cuestiones más discrecionales. Yo creo que en aras de una transparencia de la universidad pública, eso debería ser todo claramente auditado. Porque bueno, son fondos públicos. Si no, totalmente. Fondos públicos, además, para rendir cuenta a la nación argentina de dónde se está gastando la plata y en concreto a los estudiantes, ¿no? Porque acá, eso es lo que estábamos hablando recién justamente en la pausa, los principales damnificados de todo esto son los estudiantes. Exactamente, El tema la de los paros. auditoría no Sí. mejora la calidad de los estudiantes, de las instituciones, de los sueldos. O sea, realmente estar en contra de las auditorías, como pasó algunos, volvemos a los colectivos, es decir, va a mejorar realmente, si defendemos la educación pública, qué mejor que defender que esos recursos vayan a donde tienen que ir, ¿no? Exactamente, que vayan a donde tienen que ir, que primero se haga un verdadero debate racional de dónde debe ir la plata universitaria, el presupuesto universitario, y ese margen de presupuesto que no sabría decir exactamente cuánto es, porque no soy auditor ni nada por el estilo, ese margen de presupuesto que por ahí puede generar cierto manejo discrecional. Tampoco nos olvidemos que muchas universidades tienen ingresos apartes, no como las universidades norteamericanas que tienen cuotas Sí, altísimo. altísimas, tienen patentes, tienen todas las donaciones, pero sí es cierto que las universidades manejan presupuesto de diversos ingresos, de relaciones con empresas privadas, si bien es cierto que en Argentina no es tan fuerte como en Estados Unidos, por ejemplo, pero hay relaciones, trabajos con empresas privadas, hay, por ejemplo, todo el tema de los cursos de posgrado. Los cursos de posgrado son rentados, o sea que ahí tiene un ingreso. Con lo cual, todo esto, yo creo que, reitero, en pos de una transparencia debería mostrarse. Es decir, miren, esto funciona así. Y como digo, no solamente mostrar cómo funciona, dónde se reparte, sino también someterlo a un verdadero debate de ideas, debate racional, donde decía, miren, esto se utiliza para esto. Y volviendo un poco al punto de partida, yo creo que las condiciones de los docentes universitarios son bajas, es decir, en el sentido de los sueldos son muy, muy bajos. Yo no quiero comparar con Europa, con Estados Unidos, o Canadá. Tengo colegas, amigos vamos a países vecinos, de Chile, Brasil, e incluso Perú. Si comparamos nuestros sueldos a valor dólar, estamos muy por debajo. Muy por debajo. Es
Me venía a decir que pueden ganar 4, 5, incluso 6 veces más. Totalmente. O sea, estamos hablando de sueldos muy bajos para una universidad que históricamente fue de calidad. Porque la Universidad Argentina fue históricamente un modelo universitario. A ver, con esto no quiero decir con esto, por supuesto, hay universidades muy grandes de Europa y Estados Unidos han salido grandes pensadores, pero la Universidad Argentina siempre ha estado en esa línea, de sacar buenos investigadores, buenos profesores. Y es una pena ver que, porque hoy en día también, esa es otra cosa, porque esto también lo hemos charlado, está muy arraigada esa idea por ahí del empleado público, no trabaja. Por supuesto, hay de todo. Sí, No acá en el podemos programa encontrar. siempre diferenciamos las cosas. Porque hay que diferenciar porque cuando caes en la generalización creo que siempre terminás errando. Exactamente, Eso lo quería alguien de izquierda. Sí, exactamente. La generalización, Claro, bien, no siempre caemos lo en la colectivo. generalización. Pero no, lo que quería decir es que en Argentina hay muy buenos docentes, hay buenos profesores, hay gente muy dedicada, gente que trabaja, gente que trabaja para prepararse como docente, que estudia, se va perfeccionando, que hace cursos, que va a congresos. Y eso no se ve reflejado en lo que se le paga. Claro. Es decir, es mucho a pulmón acá. Y a ver, de nuevo vamos a lo mismo. ¿Que hay gente que no trabaja en los ámbitos universitarios? Sí, las hay. Pero decir que el docente universitario de la Universidad Pública Argentina no trabaja, me parece una enorme injusticia. Injusticia y Una falta de injusticia, respeto sí. a todos los que... Falta respeto a los que realmente lo hacen. Que no son pocos. Así que, no sé si con esto me desvío un poco de la pregunta originaria, pero mi visión desde adentro es que sí, falta presupuesto, porque si comparamos lo que es el presupuesto de las universidades argentinas, bueno, ustedes miran, bueno, no sé, comparemos con Harvard, pero Harvard, por ejemplo, para tener una idea, recibe donaciones que, si mal no recuerdo la última vez que lo vi, alrededor de 42 mil millones de dólares al año. Imagínate. Bueno, eso es muchísimo más de lo que disponen todas las universidades en el país. O sea, estamos hablando de presupuestos que son para nosotros inimaginables. Está bien, ustedes me dirán Harvard, pero acá en Argentina se hacen investigaciones bien hechas, hay docentes buenos y que no merecen tener esa diferencia salarial. Exacto, y la verdad que mezclando los temas, como siempre me encargo de hacerlo yo, hablando un poco de los paros, todos, yo me acuerdo que le decía de chico a mi mamá, ¿por qué no se hacen paros para realmente cambiar los problemas de fondo? Para realmente cambiar el tema del modelo educativo, o realmente que si van a hacer un paro o algo, que sea para hacer un cambio de fondo que realmente sirva para cambiar las cosas. O creo, la verdad que hoy en día creo que no hace falta paro, sino realmente una unión de los docentes y no a través de los sindicatos, porque creo que los sindicatos están totalmente lejos de lo que sería realmente su función, que es representar a los trabajadores, sino empezar a presentar proyectos serios como Docentes Unidos y decir, miren, acá el tema del presupuesto no alcanza porque podríamos dar un mejor servicio así y demás. Creo que ahí también entra un poco porque lo que vos nombrabas, es decir, mirá en Estados Unidos los presupuestos que manejan y es casi todo privado, y acá con lo público es todo más bajo. Y también el entender que cuando no se maneja el tema de la plata, el hecho de no pagar algo es también que los profesores no cobren. Entonces decir, bueno, todos creo que los argentinos tenemos algo en común, que estamos todos de acuerdo con la educación pública, más allá de que se hace por ahí esta imagen de que los liberales están en contra de la educación pública, sino que no, va por el otro lado, va por auditar los recursos del Estado, dónde se van, y realmente que vayan a lo importante. ¿Qué es lo importante? Que los sueldos de los docentes sean buenos. ¿Por qué? Porque es un incentivo. El sueldo al final termina siendo un incentivo para tener una mejor educación. Entonces creo que también es uno de los puntos flojos. Estoy hablando viéndolo desde afuera, ¿no? Y tal vez quiero que después Luis me cuente desde adentro, y tal vez Níger vos también como estudiante, decir, ¿qué podemos hacer realmente si estamos en una nueva etapa de la política y demás? Ya que los argentinos decidimos decirle sí a la educación pública, porque creo que si haces una encuesta en general, la mayoría decidimos que sí. Lo que sí estamos todos de acuerdo es decir, che, ¿dónde van los recursos? No solo la auditoría, sino qué reformas se podrían hacer para mejorar la calidad de la educación pública. ¿Qué cosas se podrían hacer? Y tal vez vos, Nígel, si querés agregar un poquito como estudiante, ¿qué cosas por ahí creés que se podrían...? Yo para acotar tengo dos cosas. Primero,
volviendo bien al inicio, para retomar el por qué un liberal podría estar a favor de la educación pública, viéndolo desde, vos lo planteaste de los derechos, como los iguala en función de gente que por ahí no tenía educación, que eso es un punto totalmente válido, pero en el aspecto universitario, viéndolo desde una perspectiva incluso puramente economicista, la educación pública debe verse como una inversión que le trae rédito al país. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tener ilimitados empleados sin formación no te va a traer los mismos beneficios que te va a traer esa misma cantidad de gente o la mitad de esa gente que desarrolle una actividad profesional que ingrese mayores divisas al país. Porque, sobre todo, ¿por qué? Porque el obrero de calle, el que no está formado, siempre trabaja dentro del país. ¿Me entendés? O sea, el circuito económico que hace su dinero siempre está dentro del país. No ingresa dólares, ¿entendés? No entran dólares, ¿me explico? En cambio, cuando hay gente formada que tiene la capacidad de desarrollar actividades económicas que le permite vender al exterior, eso, a grandes rasgos en general, lo va a conseguir con gente formada. ¿Bien? Y eso es ese ingreso en dólares que vas a tener, es cuando empezás a vender afuera. Porque una de las cosas que hacen grandes a los países grandes justamente, es que, a ver, el circuito económico de su dinero no es puramente interno, no es exclusivamente autónomo, te venden afuera, ¿me entendés? Pero vos para tener empresas de automotores, y necesitas ingenieros mecánicos, necesitas muchas cosas que necesitan mucha formación, ¿bien? Y que no la vas a conseguir con alguien que no pueda vender algo afuera, ¿me entendés? Claro, básicamente lo que decís es que la educación trae desarrollo y el desarrollo trae riqueza. Claro, Llegar. Además del hecho ético de que le traiga, lo iguale a alguien, la educación pública lo iguale, y eso también es una perspectiva liberal, que lo iguale como una persona, capaz que Pedrito es negro y hombre, y bueno, ella es blanca y mujer, ¿bien? Son iguales porque tienen una misma educación, por lo menos tienen ese mismo derecho, ¿me entendés? Esa misma base. ¿Bien? Totalmente. Pero incluso viéndolo desde un punto totalmente economicista, la educación debe verse, como vos decís, es un gasto bajo, un gasto Es una inversión baja. baja para réditos muy grandes. Exactamente. Sí, Para lo réditos entendí así, muy eso es lo que grandes. quería decir. Sí, eso yo creo, por eso, volviendo al tema, no solamente de universidad, sino también, digo, ya también para relacionar un poco con el UNICEF, la mayoría de los países occidentales invierten plata en tanto universidades como en docencia. Bueno, Estados Unidos es un caso aparte, ahí se institucionalizaron las universidades privadas, diríamos. Hay toda una tradición en eso. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los países de Europa Occidental, también históricamente modelos, podemos llamar Alemania, Francia, bueno, lo que era el viejo imperio austrohúngaro, que ahora quedó de todo fragmentado, bueno, Reino Unido, por supuesto. Las universidades son públicas. Hay centros de investigación públicos que digamos, reciben muchísimo presupuesto. Tienen realmente un aporte importante. Y en esto, en relación a lo que decía Nigel, es una inversión. Porque acá yo creo que esto es un debate legítimo que debemos hacernos los liberales libertarios. Hay una discusión que también, bien como diría izquierda, de homogeneizar. Decir, bueno, todo es esto público. Y hay que cortar todo lo público. No, a ver, esperen. Yo en eso reitero, soy minarquista. Yo creo que hay un Estado chico, el Estado no tiene que hacerse cargo de todo. Pero bueno, acá justamente lo que decíamos, vamos a discutir hasta dónde llega el Estado. Vamos a discutir hasta dónde. Yo creo que el tema de la educación, hablo de la universitaria porque es la que conozco, y de lo que es los centros de investigación, eso es no quiero decir que sea exclusivamente dependiente del Estado. Esto reitero, creo que debe haber universidades privadas y debería haber centro de investigación privado. Pero sí, para el Estado es una inversión y no es una inversión menor. Para el Estado argentino, formar buenos profesionales en buenas universidades es todo un capital. Justamente, ahora tenemos el Ministerio de Capital Humano. Formar un buen profesional es un capital. Más allá, porque este también es otro punto importante, porque también se dice, bueno, pero ¿qué ingreso a ese profesional? Ese es otro punto que también lo podemos charlar. Porque no siempre la ciencia, no siempre la investigación trae resultados directos.
A corto plazo. A corto plazo. Exactamente. Porque uno diría, bueno, pero esto ¿qué aplicación tecnológica tiene? Sí, pero la aplicación tecnológica tiene por base un montón de investigaciones en ciencia básica que no se traducen directamente. Y volviendo al tema de la inversión. El Estado, estados en general, Alemania, Francia, Reino Unido, pero incluso Estados Unidos. Estados Unidos tiene la Fundación Nacional de la Ciencia, que es una fundación que, considerando ya los multimillonarios que son las universidades en Estados Unidos, esta es una fundación estatal, digamos, un organismo, una agencia estatal, que también dispone de una gran cantidad de dinero para invertir en investigaciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que aún Estados Unidos, que podríamos decir es uno de los paradigmas de países liberales, también dispone de recursos para esto. Y con esto, volviendo al punto, que decía esa discusión que debemos tener los liberales, no todo lo que hace el Estado está mal. No todo empleo del Estado está mal hecho. Que hay que se infló el Estado a más no poder para dibujar la desocupación, bajar desocupación. Estamos totalmente de acuerdo y eso podemos discutir. Si uno quisiese ponerse técnico, podría decir que el Estado es una institución neutral y lo que hace el mal es la política. Es el uso de esas instituciones que conforman el Estado, que es lo que genera eso de ese mal, digamos, por así llamarlo. Para evitar el decir lo que hace el Estado está mal. Para evitar decir lo que hace el Estado está mal, tecnificarlo en lo que hacen los políticos, lo que hace la política, lo que hacen los grupos políticos está mal. Porque el Estado no lo puede pensar como un ente neutral, ¿entendés? Un ente que existe, ¿entendés? Existe y tiene sus características. Mientras que se ve modificado, se ve direccionado por los grupos políticos, que ahora ya son personas con intereses puntuales que pueden ser mejores o pueden ser peores. Sí. Sí, creo que es un buen punto, Nigel. Yo sí, lo que creo que hay intereses políticos, eso No tenemos duda. No tenemos duda y además es normal. Diríamos, cuando inevitable en realidad. Hay agrupaciones políticas que ganan elecciones, otras pierden las elecciones, tenemos un sistema digamos, con un congreso, digamos, hay un debate político que es real y que por lo general, yo creo que esto lo estamos aprendiendo los liberales libertarios, es la arena en la cual tenemos que andar, es decir, la política. Pero yo sí discrepo en un puntito con respecto al Estado neutral. Yo creo que sí, debería ser neutral, estoy de acuerdo con eso. Debería. Pero creo también acá podemos dar una discusión filosófica de qué es el Estado y qué debería ser. ¿Qué alcance debería tener el Estado? Como minarquista creo que tiene que tener funciones reducidas. Yo no creo que el Estado tenga que ser el garante de desocupación cero, porque eso es una desocupación ficticia. Se pasó en la Unión Soviética, pasó en todo el bloque comunista, donde había tanta gente trabajando para el Estado que obviamente bueno, eso no era sostenible, no era sustentable. Cuando cayó en la Unión Soviética se encontraron que bueno, ¿con quién iba a financiar eso? Pero acá sí vamos al debate legítimo, es que ya no es una cuestión estrictamente, digamos, es política, pero es también filosófica, es decir, ¿qué tenemos que hacer con el Estado? ¿O qué podría hacer el Estado? ¿Qué debería hacer? Digamos, son una serie de niveles de discusión interesantes e importantes para dar. Yo creo que sí, en este punto, por eso vino mi hincapié en... digo esto que se escucha, porque se escucha mucho por ahí en muchos liberales decir, no, todo lo que hace el Estado está mal. No todo lo que hace el Estado está mal. Y en concreto en lo que a mí me toca, que es la educación universitaria y la investigación, esto lo digo como miembro de CONICET, hay cosas que sí se pueden hacer bien. Y hay cosas que el Estado no necesariamente hace mal. En Alemania, por ejemplo, que yo hice mi carrera allá, en Alemania están, por ejemplo, las diversas fundaciones políticas, que son los diversos partidos políticos, que tienen fundaciones que reciben fondos públicos y que ellos financian investigaciones. Después existe la Max Planck Gesellschaft, que es una institución de primer nivel universitario, de investigación, que es una institución también financiada con fondos públicos. Y es que la que sostiene la ciencia en Alemania. Lo mismo pasa en Francia con la CNRS, que también son instituciones públicas. Pero es un dinero público bien invertido. Bien invertido porque eso, como decía Nigel, eso genera desarrollo, genera ingreso. Eso es volvemos al punto, eso es un capital humano. O sea, no tenemos que ser, digamos, como liberales, tenemos que ser también racionales. Decir, bueno, a ver, pero ¿dónde está mal puesto el dinero del Estado y dónde está bien? ¿Dónde lo podemos hacer en un sentido estratégico?
Pero acá también quiero agregar de nuevo esto que estaba diciendo, porque también cuando uno habla de estratégico, de desarrollo, de ingreso, ojo, no tenemos que tomarlo en un sentido economicista básico. ¿Qué quiero decir? Busquemos un desarrollo, un ingreso inmediato. Porque eso obviamente, sí, a ver, uno desarrolla una nueva tecnología que se puede traducir desde, no sé, aplicaciones, bueno, en industrias, aplicaciones en el agropecuario, que uno dice, bueno, esto deja una ganancia concreta. Pero detrás de todo eso, que era lo que venía diciendo, hay investigaciones que no siempre se traducen en eso. Exactamente. Y yo, digamos, no pienso esto lo hago como para justificar mi profesión, pero yo, por ejemplo, creo, como filósofo, esto lo puedo decir, que la profesión del filósofo es muy importante. Y la profesión del filósofo nunca va a traer un ingreso directo. Nunca va a traer un ingreso directo. Porque decir, ¿quién va a pagar ideas? Ideas, bueno, acá tenemos una gran idea filosófica, una construcción, un sistema axiomático, un sistema ontológico. ¿Quién va a pagar por eso? Nadie. Ustedes dirían, bueno, pero ¿vale la pena destinar el dinero de los contribuyentes para financiar eso? Yo creo que sí. Porque podríamos decir, bueno, no, hablo de la filosofía. Sí, No sirve para nada. Bueno, pero ¿quién va a dar la batalla cultural? totalmente. Porque solamente entendemos en términos de economía. Pues eso también creo que es uno de los problemas, uno de los grandes errores del liberalismo contemporáneo. Está bien, esto hay muchos estudios, todo el tema de la izquierda en el ámbito académico, pero el liberalismo, sobre todo vamos a decir, la era post-Reagan en Estados Unidos, a Reagan lo admiro mucho, pero una de las cosas que hicieron fue justamente esa, decir, mira, lo que nos interesa es la economía. La cultura ya está acabada, no importa. Y no, yo creo que si en algo nos dimos cuenta, cuando hablamos de la batalla, de la guerra cultural, es eso. Es darnos cuenta que antes es la economía, estúpido. Yo diría, no es solo la economía, estúpido. Hay más cosas. La guerra cultural no se da solamente en términos económicos. Y yo creo que incluso uno de los déficits que tenemos en Argentina, que se entienda bien, pero la mayoría de los liberales son economistas. Y no tenemos tantos liberales en otras áreas. Por ejemplo, en el pensamiento filosófico. Ay, no quiero decir que no haya, pero somos pocos. Y yo creo que justamente fomentar eso es precisamente fomentar algo que no tiene una salida directa, pero que es importante. Porque contribuye justamente a la integridad intelectual de un país, digamos, a la base intelectual. Y yo creo que con esto, si me permitís ya, no sé cómo estamos en tiempo, pero ir al tema del CONICET, el tema de las investigaciones, lo que se llama investigaciones básicas, es muy importante. Investigación básica se llama porque son investigaciones de base. Bueno, en eso, perdón, porque quiero que vayamos a lo del CONICET, para que la gente que nos esté escuchando sepa un poco qué es el CONICET. Tal vez parece una pregunta, pero contar un poquito a la gente qué es el CONICET y ahí seguimos con eso. Bueno, el CONICET es una agencia pública que se creó, el que dio el puntapié inicial fue Perón y eso se terminó de formalizar con Frondizi, que es la finalidad, más allá no entramos en cuestiones políticas de cuestionar a Frondizi ni a Perón, fue una agencia que se creó, digamos, una dependencia para fomentar la investigación científica. Es un sistema particular porque genera como una suerte de paralelo entre lo que es la universidad y esta agencia de investigación. ¿Por qué digo paralelo? Porque hoy por hoy la investigación más importante en nuestro país se hace en el CONICET. Las universidades, no quiero decir que no haya investigación, porque la hay, pero por lo general los principales grupos de investigación, los investigadores más importantes son de CONICET. Hay un sistema como mixto, podemos decir bicéfalo en algún sentido, que es la universidad y el CONICET. Los del CONICET en su gran mayoría trabajan todos afiliados a la universidad, pero el sueldo se los paga CONICET. Hay algunos sistemas, cuestiones técnicas que no voy a explicar, no que tengan sentido, donde el pago es mixto. A veces paga la universidad una parte, otra el CONICET. Pero volviendo a tu pregunta, Pablo, el CONICET es este organismo que depende del Estado, obviamente, y que financia investigaciones. Si querés ahora te cuento alguna serie de detalles de cómo es el funcionamiento interno, porque esto creo que es algo que he escuchado muchos debates y por lo general hay muchas cosas que no se saben de cómo funciona. Sí. Pero bueno, para cerrar la idea, es un organismo que financia investigación. Financia investigación y también, lo voy a comentar, financia estudios de doctorado. Pero básicamente esa es la idea. Es decir, bueno, este monto que disponemos del Estado es para que se investigue, haya ciencia. Y ahí está el punto. No solo cuestiones de aplicación directa,
de desarrollo tecnológico que genere un ingreso, sino también, y esto creo que es lo más importante, porque también este es un debate que tenemos que dar, que ahora se dice, bueno, ahora no, vamos a fomentar solo las ciencias que traigan recursos. No, yo que he vivido en otros países, por lo general las ciencias que dan recursos suelen trabajar con el sector privado, justamente por eso, porque dan recursos. Claro. Yo, por ejemplo, que hice mi doctorado, lo cerré en Colonia es una ciudad en Alemania, donde está justamente la Bayer, la empresa Bayer. Sí, sí. Es un monstruo, un monstruo. Yo tenía amigos, ingenieros, que ellos te decían que, obviamente ingenieros con una finalidad práctica, a ellos no les convenía trabajar para el Estado. Ellos querían ir a la Bayer. La Bayer, por citar un ejemplo, que estaba ahí en la ciudad de Colonia. Ellos querían ir a trabajar ahí. No les convenía trabajar para organismos públicos, porque son mayores ingresos, disponen mayor cantidad de capital, etcétera, etcétera. Por eso, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando hablamos de que el fondo en investigación sería solo para cuestiones de aplicación directa, yo creo que no. Yo creo que justamente lo importante es si disponemos de ese dinero del Estado, es para financiar lo que está en la base, lo que no se paga tan directamente, lo que una empresa por ahí no quiere. Porque una empresa, obviamente, lo que le interesa son sus dividendos, sus ingresos. ¿Y a quién va a financiar? El que le trae un ingreso. Pero ¿qué pasa con todo lo que está abajo? Con toda la base, el sustrato. Diríamos, por ejemplo, las investigaciones en física teórica, matemática, cuestiones no aplicadas. ¿Y eso quién lo financia? Y bueno, ahí tenemos un lindo debate para decir, bueno, justamente, con el Estado podemos financiar eso. Y las áreas que tienen que ver más con la producción tecnológica, producción industrial, agropecuaria, etcétera, etcétera, justamente son las áreas que deberían trabajar más con el ámbito privado. Para ponerte un ejemplo, para ejemplificar lo que decís de lo que es la investigación que da un beneficio directo y la que no da un beneficio directo, que es contratada por un privado. Por ejemplo, está bueno que se financie las bases, como vos decís, que por ejemplo, por poner un ejemplo, una base que se consigue en investigación, que la dan justamente estos investigadores que no están haciendo, no buscan un rédito económico directo, instantáneo, es por ejemplo calcular la constante de gravedad de la Tierra. Uno diría, ¿para qué quiere alguien eso? Bueno, supongamos que están los físicos del CONICET, que consiguen eso, que ya está conseguido hace un montón de años, pero por ejemplo, resulta que eso se usa después para buscar petróleo. Pero la investigación, la cantidad de dígitos de precisión que tiene la constante de gravitación de la Tierra, se usa para buscar petróleo. ¿Me entendés? Pero esa investigación de precisame a 15 dígitos la gravitación de la Tierra, eso la paga la empresa de petróleo. Pero esa base no la pagó la empresa de petróleo. Esa base existe porque estuvo antes un físico teórico diciendo, che, ¿cuál será la constante de gravitación de la Tierra? ¿Viste? Exacto. Exactamente. Físicos teóricos, matemáticos. Matemáticos, obviamente, hay matemáticos aplicados que trabajan para empresas, por supuesto. Pero está toda la base, lo que es la ciencia básica, como se suele denominar. Y esto lo aplico a todos los ámbitos científicos. Ahora, si quieren, los puedo explicar un poco mejor cómo es esa división entre distintas áreas científicas. Pero sí, esto yo creo que no solamente son fondos, sino que pensar la ciencia solamente en términos de ingresos, en términos de ventas, en términos de resultados puramente tecnológicos, me parece que es un error. Porque nos estamos olvidando de todo lo que está en la base. Como decía justamente Nigel, me parece que el ejemplo fue más que oportuno, justamente. ¿Quién investiga todo eso? ¿Quién se dedica a estudiar esa cosa? Y bueno, gente que no tiene una salida directa, que no está solamente en cuestiones empresariales. Y vuelvo al punto de partida. Es cuando discutimos en qué se invierte el dinero del Estado. Tenemos que saber discernir bien, con racionalidad. Decir que vamos a financiar a un físico para que haga este tipo de investigaciones, que a lo mejor no le encontremos la aplicación. A lo mejor no se la encontremos en los próximos 20 años. El físico no le encuentra la aplicación. Porque al físico no le interesa. Claro, no le interesa. Es un físico teórico. El físico quiere saber la gravitación de la Tierra y cuánto hay. No sé por qué sí, hermano, me gusta. Después viene otro y dice, che, esto está bueno. Y le mete la aplicación. Y es la empresa de petróleo. Exactamente. Y en lo concreto, por ejemplo, en lo que yo trabajo con conceptos, filosofía teórica. Yo creo que hay un aporte ahí, que no es directo, está clarísimo. Pero, por ejemplo, ¿alguien se preguntó qué es un concepto? ¿Alguien sabe lo que es un concepto? ¿Alguien sabe cuándo un concepto está bien aplicado o no? Bueno, esos son
digo a modo de ejemplo, lo traigo desde mi ámbito concreto, profesional. Yo creo que esos son puntos que diría, bueno, ¿quién le interesa? Y bueno, por ejemplo, si vamos a librar la guerra cultural, la batalla cultural, tenemos que saber ciertas cosas, ciertas herramientas, tener herramientas teóricas para poder discutir. ¿Y eso dónde está? Y en investigaciones que no son aplicadas, son investigaciones básicas. Son investigaciones básicas. Y que generalmente se han financiado. Las universidades públicas, reitero, Austria, Alemania, Inglaterra, Francia, son las que han financiado esto. Son las que han financiado. Y por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, ustedes dirán, bueno, Estados Unidos es todo privado. Sí, bueno, pero incluso las instituciones privadas invierten en esto. Hay profesionales de filosofías, hay profesionales en ciencias sociales, hay profesionales en ciencias básicas. ¿Por qué? Porque saben que eso vale, aun cuando no tenga algo directo. Totalmente. Sí. Aparte de la filosofía también nace un poco la esencia humana, el pensamiento humano, después el desarrollo de la civilización y un montón de cosas más que lo que decimos. Tiene una aplicación directa. Pero el liberalismo nace gracias a la obra de grandes filósofos. Caso emblemático de John Locke. Pero es pensamiento de un filósofo. Incluso podría decirse que es directa, pero no se nota. Porque se da por hecho. Tipo, la forma en la que pensamos se da por hecho. Volviendo al ejemplo que vos habías dicho de Reagan, que decía que, bueno, es la economía. Todo es la economía, ¿viste? Todo es la economía, todo pasa por ahí. Y cuando hablábamos en el primer bloque del programa de cómo los políticos, por ejemplo, forman una identidad en la pobreza, en ser pobre, ser esto, esta es tu identidad, sentirte orgulloso, esa persona le va bien económicamente. Y no, hermano, estamos de base estamos diciendo que es pobre. Así todo, fíjate que no importa tanto eso, importa más cómo construye su identidad. Eso. Totalmente. Yo creo que eso es una batalla de ideas. Por supuesto, porque en general ese es el punto que por ahí tenemos muy buenos liberales acá, economistas liberales, podemos nombrar un montón en Argentina, pero como les decía, nos falta gente que se dedica a otras áreas. No digo que no las haya, pero son pocos. Y lo interesante es, como decía Nigel, es un debate de ideas. No es un debate estrictamente económico. Es importante el debate económico, por supuesto. Es importante tener claramente, como siempre dice Milei, los hechos, ahí, las cifras reales, no crear ficciones. Pero, por ejemplo, el debate, si vamos a tener, ¿qué es mejor? ¿Un sistema anarcocapitalista o un sistema minarquista? ¿Qué es mejor? ¿Un liberalismo clásico, un liberalismo austríaco? Bueno, todo ese debate son debates de ideas. De ideas. No son por supuesto que una buena investigación en economía nos va a aportar datos para decir, bueno, por ejemplo, cuál de los sistemas es más sustentable, en qué condiciones. Pero el debate de fondo, en decir, bueno, pero ¿qué debería hacer el Estado? ¿Debería haber o no un Estado? Ese es un debate diríamos, básicamente filosófico, es un debate de ideas. Yo lo que creo también que lo que pasa es que estamos tan lejos, o sea, estamos en una etapa que la tecnología y muchas cosas avanzaron tanto, pero a nivel político y organización social estamos tan lejos de hacer las cosas bien y hay hasta necesidad, al día de hoy hay necesidades básicas sin cubrir, que claro, nos tiene tan alejados de todas estas cosas que ¿por qué la economía termina resaltando sobre las demás? Porque la gente está pensando en el sueldo, está pensando en comer, digamos, está pensando en qué va a poder hacer con su sueldo, hasta dónde va a poder llegar. Estamos hablando de que hay necesidades que no está cubriendo, por eso el enfoque está en lo ya, en el sobrevivir. Pero, perdón, pero es que es fundamental el tema de la economía. Con esto no quiero que se me malinterprete. Yo no estoy diciendo en absoluto minimizando el valor de la economía. La economía es básica. Eso te lo decía Marx, la infraestructura es económica. Con esto no quiero hacer una apología de Marx, pero digo, está claro, la economía es fundamental. Y yo creo que justamente uno de los grandes aportes de la era Reagan fue reorganizar la economía, que fue algo que pasó, un fenómeno también con Thatcher en Reino Unido. Bueno, vamos a organizar la economía, es fundamental. Pero ¿dónde está el error que se dio? En creer que era solamente la economía. Famoso libro de Fukuyama, el fin de la historia. Bueno, se terminó la historia, ya está. No hay más ideas que pensar. Si lo que nos queda es hacer economía. No. Yo creo que si en algo nos hemos estado desayunando en las últimas décadas, sobre todo en la última década, es que hay debates que son más profundos en algún sentido que la economía. Y perdónenme que sea reiterativo con esto, pero la famosa batalla cultural es un debate de ideas, no solamente económicas. La economía es una parte de todo eso. Pero hay un montón de conceptos fundamentales. Desde qué entendemos por libertad, qué entendemos por humano, por individuo, qué entendemos por sociedad, qué entendemos por nación,
qué entendemos por izquierda y derecha, que hoy en día se dice cualquier cosa, esto es izquierda, esto es derecha, y no sabemos de qué corno estamos hablando. Totalmente, O totalmente. sea, bueno, uno es derecha de nazi, pero el nazismo no sé si es tan de derecha, si nos ponemos a mirar. Por eso digo, son debates que debemos darnos. Y por esto, bueno, me fui un poco por la tangente con temas puramente intelectuales, cuando me parece que el punto de partida que me habían planteado era justamente de, bueno, bajarlo a la universidad, a CONICET. El CONICET, exactamente. Volvemos. ¿Por dónde quería llegar a esto? Tenés Porque unos 10 minutos, así que... 10 minutos, uy, me queda poco. Para estos temas, viste, estos temas son tantos. y Son programa, apasionantes, Así sí, que, sí, viste sí. que uno te dice un dejamos. programa de 2 horas, pero es lo que te dije. Más con estos temas que son apasionantes, te Sí, podés sí, quedar. sí, sí. Y aparte son debates por ahí interminables. Pero si querés volver puntualmente al Dale, CONICET, vamos al CONICET. El CONICET, como les decías, es un organismo público que financia investigación. Punto importante, porque lo he escuchado, por ejemplo, otra vez lo decía Nicolás Márquez en una que hablaba del CONICET y decía lo del CONICET son becarios. El CONICET tiene distintos rubros. Tiene los investigadores de planta, que es un profesional, un investigador que es un empleado público, que lo financia el Estado para hacer investigación en distintas áreas que ahora voy a precisar. Después están los becarios, porque este también es lo tendríamos que dejar para otra charla, porque el tema de los becarios es interesante, porque se dio todo un debate acá. El becario no es un empleado, no es un empleado, y esto es importante, porque acá se hizo toda una movida hacia la precarización laboral. A ver, un becario no es un empleado. Digamos que tiene cierta precarización laboral, claramente que la tiene, pero no es un tema argentino, no es un tema criollo. Las becas existen en todos lados. Las becas doctorales, por ejemplo, yo me doctoré gracias a una beca doctoral de una fundación alemana. Y la beca era eso. Me daban un monto, me pagaban un seguro de salud y no tenía ninguna garantía de trabajo. Las becas en Argentina pasa lo mismo, pero eso es una cuestión mundial. Si las becas son doctorales, es un monto determinado que se le da a un estudiante para que pueda hacer su doctorado, que es el título máximo académico. Por lo general las exigencias son muy altas. Es decir, acá en el doctorado, acá en el CONICET las exigencias son altas. Con el kirchnerismo vivimos todos un fenómeno que fue que se devaluó mucho el ingreso porque entraban prácticamente todos los que se postulaban. Pero eso es otro tema para otro. Pero en general, en el CONICET, el que ganaba una beca doctoral siempre históricamente fue una persona que tenía muy buenos antecedentes, sabía investigar, tenía buenos promedios, etcétera, etcétera. Pero eso es una parte, las becas. Que es, diríamos, casi por eso también es otro debate que decía Milei, la cantidad de gente que hay en el CONICET. Yo creo que becarios hay unos 12.000 e investigadores también hay más o menos al mismo, unos 12.000. Solamente el investigador es empleado de planta. El becario no. El becario es una persona que recibe un monto de CONICET para hacer su estudio. También están los becarios postdoctorales. Postdoctorado es una persona que, bueno, se doctoró y se le financia una investigación adicional, pues se dice postdoctoral, ya tiene el título máximo, ahora sigue investigando, para poder tener los recursos, digamos, formarse profesionalmente para poder eventualmente ir al ámbito privado o seguir en la investigación. Y ahí sí eventualmente entrar en CONICET. Pero bueno, esa sería diríamos, si queremos hablar de CONICET, tenemos los becarios, que no son empleados, ni los doctorales ni los postdoctorales, los investigadores que son empleados, y después están los administrativos y los del personal tecnológico, asistente, que son personas que trabajan. Eso sobre todo se da en el área de las ciencias aplicadas, ciencias donde necesitan de un laboratorio, técnicos especialistas que disponen para justamente hacer ese tipo de trabajos. Pero bueno, eso es básicamente la estructura del CONICET. No sé si fui lo suficientemente claro. Sí. Es decir, no hay que confundir un becario ni doctoral ni postdoctoral con un investigador de planta. Sí, cuando se habla de números se mete todo junto, digamos. Esa es la realidad para un lado y para el otro. Y para el otro, sí. Y sí, yendo sí. un poquito Y otro, más, sí, perdón, antes de hacer una pregunta, esto Sí. también es importante que hay que tener en cuenta, porque yo creo que Milei hizo una analogía que es un poco injusta, es una comparación con la NASA. La NASA, por supuesto, es una agencia internacional del espacio, pero que se dedica a eso. Tenemos que tener en cuenta, primero es que específico lo de la es específico, es para, no quiero decir que solamente haya astronautas, hay astrónomos, Sí, físicos, todo, matemáticos, porque- pero focalizados hacia el tema del espacio. Tenemos que tener en cuenta que el CONICET en Argentina financia todas Todo, las disciplinas abarca todo. científicas, que son un montón. Son básicamente, las grandes áreas son las de
agronomía, tecnología, después está la de ciencias básicas, ciencias biológicas, ciencias de la salud, y después están las ciencias sociales. Porque eso también es otro punto. Se dice, bueno, se financian las ciencias sociales. En realidad las ciencias sociales son un 20%, 20 y pico por ciento. Es decir, el grueso del presupuesto no va a ciencias sociales y humanidades. Va a ciencias naturales, exactas, biológicas, de aplicación, tecnológicas, van para esas áreas. Pero, y si ponemos a contar todas las disciplinas que hay en cada una, son un montón. Incluso en las áreas de ciencias sociales, porque por lo general se suele relativizar y minimizar el valor de las ciencias sociales, de las humanidades. Por supuesto, hay de todo. Pero en ciencias sociales tenemos por lo menos hay 20 disciplinas que van de derecho, sociología, ciencia política, filosofía, letras, antropología. Podemos empezar a nombrar, son más de 20 áreas. O sea, cuando hablamos que del presupuesto total, que no es tan alto, porque estamos hablando de un importe del PBI que es bajo, a su vez lo dividimos en todas las disciplinas científicas, y en concreto hablo de las sociales, y de las sociales es un 20%. Y ese 20% hay que dividirlo en 20 disciplinas, no estamos hablando de tanto. Y lo que yo quiero resaltar, que esto es importante, que también contar esta idea del investigador como empleado público. La carrera de investigación es una carrera muy dura, muy larga, donde hay que primero hay que hacer una muy buena carrera, digamos, base. Licenciatura, ingeniería, como ser abogado, etcétera, etcétera, con muy buenos promedios. Una vez que uno entra ahí, tiene que hacer un doctorado. Un doctorado promedio, estamos hablando de unos 5 años, promedio. O sea, todo un trabajo duro, que tampoco tenemos garantía laboral. Nos pueden haber dado una beca, pero una beca no es ninguna garantía de que vamos a tener trabajo. Fue uno de los problemas que se le desató al kirchnerismo. Después de eso hay que hacer postdoctoral, para juntar más antecedentes, en publicaciones, en un montón de cosas. Contabilizamos todos estos años, recién ingresamos a la carrera de investigador. Y el investigador, habiendo hecho todo este recorrido, nos encontramos con gente que tiene muchos antecedentes, que por lo general, que hay excepciones, por supuesto que las hay, pero tampoco tenemos que tener esa idea de hacer pagar a justos por pecadores, que ese es uno de los grandes problemas que por ahí se plantea cuando estos debates son muy generales, muy genéricos. Hay muy buenos investigadores en CONICET. Yo puedo dar fe, yo estudié en Alemania, en Estados Unidos, también he estado en Francia, en distintos lugares. Yo puedo decir que los investigadores argentinos son de muy buen nivel. Solamente eso lo puedo decir con orgullo. Hay gente que trabaja mucho, gente que son excelentes profesionales. Podemos dar el debate, que financiar, que no financiar, me parece legítimo, podemos hacerlo. Pero no minimizar lo que es la carrera del investigador. La carrera del investigador es una carrera que es muy larga, muy dura, y que nunca se sabe bien qué garantía laboral tenemos, porque a lo mejor hicimos un recorrido de más de 10 años para no saber si podemos ingresar a ser investigadores. Y esto es importante, por ejemplo, en el área de las sociales, porque el área de las sociales es una de las más complicadas. Porque normalmente el que es investigador en sociales no tiene otro ámbito laboral. Un ingeniero puede encontrar trabajo en el ámbito privado. Un investigador en sociología, en filosofía, por lo general su aplicación es en el ámbito de investigación, con lo cual la competencia en esas áreas son muy duras. Más complicado. Que después nos encontramos con esta gente como esta que habla de Batman y la dilatación. Lastimosamente pasó, yo creo que va con lo mismo que hablamos siempre en el programa, pues se termina repitiendo, de cómo fondos públicos, que es lo que termina interesados, se mal utilizaron. Totalmente. Y cómo por arreglos políticos y demás se termina una tarea tan noble, tan buena como esta, se termina distorsionando, ¿no? Yendo un poquito, porque nos queda poco tiempo. Sí, y ahí quería agregar un punto, sí. Sí, quiero que nos cuentes un poquito si con este nuevo gobierno hubo un poco de cambio dentro del CONICET, si ves algunas mejoras o cosas que no tanto. ¿Se están haciendo algunos cambios? ¿Se está mejorando dentro del CONICET? Y bueno, el tema de la ideologización también que comentás, que comentá un poquito sobre eso, y después si querés cerrar con el tema del CONICET, ¿cómo lo ves ahora? Si ves que se están haciendo algunos cambios y cómo lo ves a futuro, ¿no? Sí, justamente lo que te ponía que quiero hablar, yo creo que uno de los principales problemas del CONICET es la ideologización. Sobre todo desde el kirchnerismo hasta acá, el CONICET lamentablemente se vio muy ideologizado. Yo creo que ese sí es un problema. Con esto no quiero decir que todos sean, la gente que esté dentro del CONICET
comparte esta ideología. Hay una ideología dominante que está claro. Pero yo puedo hablar, no solamente por mi caso, sino por un montón de colegas que tengo, un montón, no son pocos, de distintas disciplinas, que no necesariamente comulgan con esta ideología. ¿Cuál es el problema? No se animan a decirlo. ¿Por qué? Por las consecuencias. Eso es algo importante decir. No quiero decir que todo pero por lo general la gente, los liberales, hay liberales en CONICET. No se engañan. No todos los que están en el CONICET son de izquierda. No se engañen con esto. Hay muchos liberales. No se animan a decirlo. En la universidad también. Yo creo que eso es importante. Y si ustedes me preguntan, más allá del debate por presupuesto, cuánto tenemos que dar presupuesto, a dónde dirigirlo, que son debates muy legítimos, yo creo que también uno de los debates que se tienen que dar es esta, podríamos decir, desideologización. Es decir, que lo que se fomenta en CONICET es la investigación, independientemente de la posición que uno tenga o no tenga. No sé si con esto me explico. Sí, sí. Es un tema muy amplio que si querés lo podemos dejar para otra charla. Para otra charla, pues es un tema muy complejo. Que también no solamente toca el CONICET, es mundial esto, ¿no? Porque el tema de la nueva izquierda... Lo que estamos hablando en todo, afecta a todos. Lo podemos en la Universidad Norteamericana. Y contestando a tu última pregunta con relación a este gobierno, me parece que es un poco prematuro hablar de Milei. Yo creo que, nuevo director, me parece un tipo muy competente, pero bueno, estamos hablando de una institución de investigación de décadas que no va a cambiar. No va a cambiar, es como todo. Yo no creo que se le pueda pedir a Milei que cambie las cosas. Estamos hablando de un gran proceso a largo plazo, no le podemos decir, bueno, en 6 meses, ¿qué hiciste con el CONICET? Tal cual. Pero tengo esperanza. Bueno, Luis, muchísimas gracias por venir. Marian, muchísimas gracias por estar como siempre. Nígel, gracias por acompañarnos. Bea también desde la producción. Nos quedamos sin programa. Un tema muy interesante, bueno, pero esperemos que haya una próxima. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y nos veremos otro jueves. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chau, chau.